Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en podcast Volver a Dios desde Amarillo, Texas, para el mundo. Muchas gracias a todos nuestros audiencia que han estado pendientes, ¿verdad? Y hoy toca el privilegio de seguir la continuación, ¿verdad? Que la sierva ayer, viernes, estuvo, la hermana Sonia estuvo leyéndonos, ¿verdad? Del capítulo 21, del versículo 37 al 40. Y me gustó cómo ella no quiso platicar su parte, respetando la porción de las escrituras que me tocó hoy, ¿verdad? Y esto le da emoción, ¿verdad? Y también compañerismo, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bueno y muy bonito. Saludos a la hermana Sonia, saludos a todos los video expositores, ¿verdad? Recuerden que el lunes tenemos a mi esposa Blanca, el martes tenemos allí a la hermana Lourdes, el miércoles tenemos a la hermana Lupita, el jueves tenemos al hermano Alfredo, el ministro, y el viernes la hermana Sonia, y a mí me toca el sábado, ¿verdad? Y quiero aquí redactar un poquito de lo que terminó la hermana Sonia, donde dice que estaban, ¿verdad? De alguna manera queriendo atrapar en algo a Pablo, pero Pablo se podía defender ya que era judío y también era ciudadano de Tarso, ¿verdad? Y esto le ayuda, ¿verdad? A poder defenderse, para poder hablar con la gente, para poder seguir predicando. Y en el capítulo 22, capítulo 1 dice: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Una de las cosas que a mí me encanta de Pablo es que no importa en qué situación tan arriesgada estaba, en qué situación tan apretada estaba, él era dirigido por el Espíritu Santo y no desaprovechaba ni un segundo para predicar la verdad, para predicar a Cristo, ¿verdad? Y aquí el versículo 2 dice: cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor, porque ahí él empezó a hablar en la lengua hebrea y en arameo, el idioma que se acostumbraba a hablar en Palestina. Entonces, como él dominaba estas dos lenguas, se sorprendieron porque una persona que hablaba diferentes lenguas, pues quería decir que tenía algún abolengo, era más respetado, que quería decir que tenía educación, quería decir que no era cualquier persona. Vulgarmente se diría, ¿verdad? No es cualquier pelagatos, ¿verdad? Era una persona que al tener estos conocimientos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo aprovecha de Pablo para que pudiese llevar el evangelio a los gentiles. Recuerden que nosotros somos los gentiles. Entonces Pablo aprovecha eso y dice el versículo 3, dice: entonces Pablo dijo: soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel como estudiante de él. Fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Aquí me gustaría ver aquí varios puntitos importantes. Dice, él aclaraba que era judío y luego dice, una respuesta a las acusaciones falsas de los judíos de Asia, ¿verdad? Entonces, esto lo hacía defenderse porque también era parte, ¿verdad?, del pueblo judío. Y luego dice, nacido en Tarso. Aquí quisiera ver una nota, aquí en Hechos 21:39 dice: no contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, de Cilicia, que es una ciudad importante, por favor permítame hablar con esta gente. Pablo de alguna manera manejaba también muy políticamente y sabía defenderse, y una de las cosas pues que él aprovechaba muy bien era predicar el evangelio. Entonces él aprovechaba sus nacionalidades, ¿verdad? Y luego decía, el punto de Cilicia dice, vemos este punto en Hechos 6:9, dice: cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él, y eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia.
Esto nos hace ver, ¿verdad?, cómo Pablo se acoplaba a cualquier situación, a cualquier de estos idiomas y de estas nacionalidades, defendiéndose y aprovechando para predicar el evangelio. Dese cuenta cuántas veces le he estado diciendo esto, y aprovechaba para predicar el evangelio. Y luego decía, creado en esta ciudad, Pablo nació entre los judíos helenizados de la diáspora para haber crecido en Jerusalén. Y ahora queremos hablar acerca de Gamaliel. Dice, el hecho de que Pablo hubiera estudiado bajo la tutela del rabino más celebrado de aquel tiempo era otra historia, ¿verdad? Era otra, le daba ese abolengo, ¿verdad? Que por decirlo así. Dice, y en aquel tiempo era otra evidencia de que las acusaciones en su contra eran absurdas, ¿verdad? Era una manera de defenderse muy bien. Quisiera ver aquí en Hechos 5:34, ¿verdad?, que tiene relación. Dice, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Gamaliel, ¿verdad?, era un maestro muy respetado, era un experto en la ley y en las escrituras, y Pablo había sido su alumno, ¿verdad? Esto también lo hacía tener otra defensa más a su favor, ya que lo que Pablo hablaba, lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba, estaba muy bien, por decirlo así, estaba muy bien respaldado porque su maestro Gamaliel le había enseñado la ley. Entonces, Pablo era una persona experta también, que predicaba la ley y se la conocía al derecho y al revés. Y luego en el versículo 4 dice Pablo, dice, perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arrastré tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Aquí cuando Pablo, en este versículo anterior que decía que él era un hombre celoso de Dios, ¿verdad? Lo había hecho él su manera de hacer cumplir la ley, ¿verdad? Ahora entendemos que era errónea, pero él antes creía que esa era la verdad y seguía, ¿verdad?, todo conforme a la ley, según su entendimiento. Y dice, dice, perseguía yo este camino, dice, aquí en el versículo de Hechos 9:2 dice, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así era como se les conocía a los cristianos, ¿verdad? Antes de llamarse cristianos se les decía los seguidores del camino. Dice que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Dice, en el celo de Pablo por su herencia judía era superior en gran medida al de sus oyentes. Pablo era una persona que amaba a Dios, pero antes de que el Señor le hablara, pues lo hacía de una manera equivocada, lo hacía de una manera incorrecta. Pero él amaba a Dios y él creía que hacía lo correcto. Dice el versículo 5, el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí carta de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. El versículo número 6 dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, ¿verdad? Aquí ya le va a tocar a mi esposa el lunes hablar de esta parte maravillosa, bonita, de donde Pablo, por su propia palabra, letra, él explica, ¿verdad?, su testimonio de cómo Jesús llegó a su vida, cómo esa luz resplandente, cómo le habló, las palabras que le habló. Pero podemos aprender, ¿verdad?, cómo en este capítulo 22, Pablo se defiende con la misma palabra defendiendo a Pablo. Jesús escoge a Pablo
cuando podemos estudiar todas las cartas paulinas, podemos ver que era un hombre que Dios lo había preparado desde hace mucho tiempo para que fuera este perito arquitecto de la iglesia cristiana de hoy en día, que fuera este predicador hacia los gentiles que somos nosotros, que fuera esta persona, ¿verdad?, que fielmente predicaba los días, que fielmente buscaba de Dios, que fielmente obedecía al Espíritu Santo, que fielmente compartió y supo prestar su voz, prestar su cuerpo, aunque padeció, fue apedreado, muchas veces fue casi muerto, pero él fue un hombre de Dios que supo mantener y cuidar su llamado. Yo creo que el mensaje para este día es eso. Nosotros necesitamos ser como Pablo, posiblemente a lo mejor recordar cómo fue mi llamado. ¿Cómo fue que Dios me llamó? ¿Cómo fue que Dios me buscó? ¿Cómo fue que Dios me encontró? Porque nosotros no lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros y Él fue el que nos hizo un llamado. Y es necesario, yo creo que a veces, de alguna manera resucitar, de alguna manera despertar si estás dormido y revivir ese llamado que Dios nos dio. Y si de alguna manera has flaqueado, si de alguna manera te has sentido agobiado, agotado, cansado, o a lo mejor has sido atacado por predicar el evangelio, o a lo mejor estuviste cansado, a lo mejor estuviste en una depresión espiritual. Yo creo que es tiempo de recordarte y el Señor te dice, es tiempo de seguir luchando, es tiempo de seguir predicando, es tiempo de seguir enseñando, es tiempo de seguirnos prestando al Espíritu Santo, que el Señor use nuestra voz, que el Señor use todo lo que quiera usar de nuestro ser para que sigamos predicando su verdad, para que sigamos predicando que Él es el camino, la verdad y la vida, que sigamos predicando que en Él hay salvación, que sigamos predicando que en Él hay esa salvación, esa esperanza en Cristo Jesús, para los enfermos, ¿verdad? Que hay esperanza para la sanidad, que hay esperanza para que podamos seguir confiando y creyendo que es un Dios vivo, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, y que Él ha venido, ¿verdad?, a esta tierra para que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios, ¿verdad? No es una casualidad que este ministerio, ¿verdad?, de volver a Dios con Pastor Jesse, Pastora Mayra, y este podcast, ¿verdad?, que se llama Podcast Volver a Dios, por eso tiene ese sentido, porque ese es el llamado, eso es a lo que nos ha llamado a Jesús, a motivar a aquellos que están cansados, a aquellos que están desmotivados, a aquellos que están cayendo en algo. Es hora de levantarse, el Señor te está hablando, el Señor te está dando esos ánimos para que volvamos a predicar así como Pablo. Muchos nos hemos identificado con Pablo, de decir, hemos luchado, hemos batallado, nos han apedreado, nos han metido en chismes, han hablado mal de nosotros, nos han dicho que no tenemos el llamado, nos han dicho que no tenemos por qué haber sido llamados pastores, pero nadie estaba allí cuando Dios nos llamó. Pero Dios sí estuvo ahí cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí. Tú no le hagas caso a la gente y levántate y predica. Hermanos, no quiero hacer el mensaje más largo, no quiero poner palabras de más, simplemente volvamos como Pablo, sabiendo de que el camino no es fácil, sabiendo de que a veces la gente va a buscar tumbarnos, pero nosotros sabemos y entendemos cómo nos ha llamado el Señor. Y no se pierda este lunes, ¿verdad?, con mi esposa, esta continuación de la palabra. Está precioso esto, hasta me dio un poquito de celo porque no me tocó a mí esa parte. Muy bonita esa, que Dios le ayude a mi esposa que pueda discernir bien esa enseñanza, ese mensaje, y que el Señor nos siga hablando. Gracias a todos los que han estado compartiendo, a todos aquellos que han estado dando likes, todos aquellos que se han estado suscribiendo. Doy gracias a Dios, creo que por ahí, si no me equivoco, creo que ya estamos por arriba de los 4,000 suscriptores, ¿verdad? Gloria a Dios, que nos siga ayudando, y los esperamos el próximo sábado en Volver a Dios, el podcast, o el lunes con mi esposa Blanca. Dios me los bendiga, saludos y bendiciones. Hasta pronto.